Buenas, hola a todos, hola a todas y todes. Estamos acá con el licenciado Marc Aixalá. Muchas gracias, Marc, por estar acá en este encuentro para dialogar. Gracias por la invitación, Mariana. Bueno, primero, eh, yo por lo general vengo focalizando en algunos temas que voy indagando y voy entrevistando a diferentes personas que me gusta su mirada y su recorrido. Y quería preguntarte sobre trauma complejo, ¿no? Trauma complejo y psicodélicos clásicos. Em, ¿Qué impacto sentís que están teniendo? Porque en realidad, em, por un lado está todo el tema del desarrollo con los tratamientos con MDMA, pero también se utilizan psicodélicos clásicos en trauma complejo. Entonces quería saber qué opinión, en base a toda la Ujú. experiencia, obviamente, que tenés. Sí, voy a empezar un poco por el final y luego ir remontando, porque es una pregunta muy interesante, ¿no? Es cierto que en general se entiende que la MDMA es una sustancia más habitual para el uso en casos de estrés postraumático o trauma complejo. Em, Quizá eso es por toda la trayectoria que hay de investigación. Y quizás en parte por la naturaleza de los efectos de la MDMA, que tiene tendencia a ser una sustancia más amable, quizás, a presentar los contenidos de una forma más cálida, menos, con menor impacto y preservando más la sensación de ego. Es decir, la identidad, la sensación de quién soy, no se modifica o se disuelve tanto como con los psicodélicos clásicos. De manera que hace que muchas personas experimentemos la experiencia de la MDMA como algo más seguro, más amable, más fácil de transitar, incluso cuando vienen emociones difíciles. Entonces hay un montón de investigación acerca de MDMA y estrés postraumático. Hay menos investigación, pero se está realizando con psilocibina y estrés postraumático. Entonces, esta es una línea de investigación que está en marcha. Lo que pasa que, hasta donde yo sé, son estudios que no han trascendido todavía. No hay publicaciones, no son estudios que se hayan terminado, pero yo tengo un amigo que, de hecho, voy a reunirme con él mañana, que trabaja en un ensayo clínico en el Reino Unido con psilocibina y estrés postraumático. Y los resultados, claro, no lo sabemos todavía, pero en su opinión, lo que me cuenta es que es una sustancia igualmente válida para trabajar con estas situaciones. Lo que sí que vemos en comparación con personas que tienen depresión resistente y que utilizan psilocibina, por ejemplo, es que las experiencias tienen tendencia a ser un poco más intensas, un poco más dramáticas que en pacientes deprimidos sin historial de trauma. Entonces, yo creo que por una parte que haya más investigación con MDMA se debe a una cierta facilidad clínica a la hora de aplicar este tratamiento, aunque no quiere decir que todas las experiencias sean positivas cuando uno trabaja con trauma. Puede haber experiencias muy intensas, difíciles, pero la MDMA las recubre con un cierto halo de relativa seguridad. Pero creo que en el futuro vamos a estar viendo tratamientos con psilocibina para el trastorno estrés postraumático. Esto es lo próximo que quizá va a investigarse en los próximos 5 años y una línea de tratamiento que se va a ir abriendo. Entonces, y ahí hago un paso atrás, ¿no? Que es el diagnóstico mismo del trauma y del trauma complejo. El diagnóstico del trastorno estrés postraumático es un diagnóstico más tradicional, más claro, aunque es relativamente reciente, ¿no? No es hasta la Primera Guerra Mundial que se empieza a hablar de la neurosis de guerra y luego, pues con las guerras mundiales y la guerra del Vietnam, sobre todo, se empieza a introducir más la idea del estrés postraumático. Em, y ahora tenemos este diagnóstico de trauma complejo, que es un diagnóstico que, si bien está muy extendido, es un poco más confuso. Y en mi experiencia clínica me encuentro menos veces un diagnóstico de trauma complejo que haya puesto un médico, un psiquiatra o que haya sido eh, propuesto por una persona externa. En general, lo que me encuentro más es el autodiagnóstico de trauma complejo. Personas que, leyendo libros que tratan de trauma complejo o escuchando historias de otras personas, se identifican con los síntomas y se ven reflejados en esa historia y entonces asumen, digamos, esta etiqueta, este diagnóstico de trauma complejo. ¿Querés Con todo lo bueno y clarificar? todo. ¿Querés clarificar para la gente que escucha qué sería un trauma complejo?
Claro, el trastorno de trauma complejo es un poquito más difícil de definir porque se entiende que quizá no hay un evento único que es el que ha provocado el trauma. Por ejemplo, está claro que si uno ha sido veterano de guerra y ha estado en la guerra de Irak o de Afganistán o de lo que sea y ha visto ciertas atrocidades, ciertas cosas que ocurren en la guerra, los eventos traumáticos están muy claros, ¿no? Lo que pasó, lo que vi, lo que viví en ese tiempo. El trauma complejo sería como una acumulación de pequeños traumas, más o menos pequeños, más o menos grandes, ¿no? Pero el vivir en una familia disfuncional en la que puede haber abusos más o menos graves, puede haber negligencias más o menos graves, puede haber experiencias de bullying en el colegio más o menos graves, ¿no? Es decir, toda una concatenación de eventos que por sí solos quizá no calificarían como un evento traumático como para provocar un trastorno, pero que en su conjunto pueden provocar que la persona desarrolle una personalidad, unos mecanismos de afrontamiento, una estructura de personalidad, una forma de estar en el mundo que puede catalogarse como una respuesta traumática. Así que eso sería quizás más la definición de un trauma complejo, que claro, es una definición más vaga, ¿no? Y los síntomas asociados pues son menos dramáticos que los síntomas de un estrés postraumático tradicional, en el que hay flashbacks, mecanismos de evitación, reexperimentaciones de las escenas traumáticas, un embotamiento emocional, puede haber una disminución del placer o de las cosas que uno experimenta como positivas. En un trauma complejo hay se puede llegar a convertir en un cajón desastre para traumas, perdón, para síntomas más inespecíficos. Entonces, esa es la complicación que yo veo en cuanto a ceñirse mucho a los diagnósticos, porque una vez nos autodiagnosticamos con una etiqueta determinada, quitarse luego esta etiqueta puede ser difícil. Entonces, es un arma de doble filo el diagnóstico de trauma complejo cuando uno se lo autoimpone, ¿no? Porque de alguna forma puede ser una profecía autocumplida, en la que como tengo este trastorno, interpreto todas las dificultades que me suceden en la vida como resultado de este trastorno e incluso pienso que si no tuviera este trastorno no me estarían pasando estas dificultades, cuando muchas veces no es cierto. Y pongo un ejemplo. Hay personas que tienen dificultades a nivel de relaciones sentimentales, dificultades en establecer una pareja duradera, y si uno tiene un diagnóstico de estrés, de trauma complejo, pues podría decir que mis dificultades a la hora de comprometerme en una relación o escoger parejas que se quieren comprometer son resultado de este trauma complejo. Claro, esa es una visión, pero hay mucha gente que no tiene trauma complejo que también tiene estas dificultades o se encuentra con retos en la vida sentimental, ¿no? Entonces, hay que andarse con cuidado a la hora de hacer atribuciones causales de lo que nos ocurre en el momento presente y las causas pasadas, ¿no? Porque si no, a veces entramos en este paradigma que en el mundo de los psicodélicos está más y más presente, que algunas personas llaman el paradigma traumadélico, ¿no? Que es esta mezcla de psicodélicos y las teorías del trauma, que por una parte tiene todo el sentido del mundo, pero por otra parte puede convertirse en un agujero negro en el que uno se mete y luego cuesta saber cuál es un resultado o una salida satisfactoria, ¿no? Entonces, por eso a mí no me gusta trabajar demasiado con diagnósticos cerrados, sino que prefiero una exploración más abierta de los síntomas específicos de cada persona y qué es lo que le ocurre a cada persona, cómo se manifiesta ese trastorno, ese trauma complejo en cada persona, sin adscribirnos especialmente a un diagnóstico específico, ¿no? Entonces, cuando uno no se ciñe tanto a los diagnósticos, da un poco igual el abordaje terapéutico. Entonces ya no es tanto tengo que utilizar MDMA o tengo que utilizar psilocibina o LSD o ayahuasca, ¿no? Se convierte más en cómo acompañar un proceso en el que hay unos síntomas y unas dificultades determinadas. Bien. Sí, en realidad, a ver, como para clarificar un par de conceptos, todos tenemos traumas, o sea, todo ser humano ha habido traumas, hay líneas que hablan de traumas con T minúscula, T mayúscula, ¿no? Como Ujú. los que nombrabas justamente de los pequeños microtraumas que no significa que sean pequeños, sino que son sostenidos en el tiempo y que no tienen esta Claro. misma intensidad que estos grandes traumas. Lo que me refería como es más como el uso popular del trauma, tratando de no ser tan académica acá como para que se entienda en el sentido de personas, sí, tal vez
más pensando en una persona que tenga un trastorno por estrés postraumático, con un cuadro más bien florido, con flashbacks, con todo lo que implica la evitación y todo eso. Estaba pensando en, bueno, sacando el MDMA, que no hay tanto acceso sobre los psicodélicos clásicos. Yo también hice investigación y bueno, llegué a lo mismo que vos, que si bien se están haciendo creo que en un año más o menos están anunciados como algunos resultados, todavía no hay mucho. Pero yo también pensaba en, bueno, como que hay que tener mucho manejo del tratamiento como acompañante, y no todas las personas definitivamente van a tener la indicación, que si bien podría ayudar por los mecanismos de acción, también hay que tener mucho cuidado por lo que, por cómo el sostén y el acompañamiento Ujú. intra y posteriormente, ¿no? Y ahí pensaba, como Claro. vos trabajas mucho con la integración, ¿qué observás? Porque todos tenemos traumas y la gente muchas veces aparecen, entonces, más allá del tema de las falsas memorias, cuando son traumas reales que le han ocurrido a las personas, y con esta promesa de salir, se exponen, se exponen o van a una experiencia, y que empezamos a ver ahora en el consultorio, porque Mm, yo sabía que el trabajo, hace un montón de trabajo que es como agudo, ¿no? Mi trabajo por lo general, bueno, si bien atiendo situaciones más agudas, por lo general es a largo o mediano plazo. Esto es como más ah, intervenciones. Entonces digo, bueno, pensando, por ejemplo, preguntas, ¿notás alguna diferencia entre las personas que tienen o que aparece o emerge o se aborda alguna situación traumática importante en la experiencia con psilocibina versus ayahuasca versus, por ejemplo, mm, Huachuma o San Pedro, digo, que se dice San Pedro también, como para empezar a ver lo que se observa frecuentemente a nivel de mayor población, sería la pregunta. mm, mm. Es una muy buena pregunta y creo que es importante resaltar también que cada uno de nosotros como profesionales tenemos un sesgo determinado, ¿no? Por el tipo de trabajo que hacemos, el contexto en el que trabajamos. Entonces, como a lo largo de los años yo me he ido, no sé si especializando o mi trabajo, la parte de mi trabajo que ha trascendido más ha sido acerca de la integración. Entonces, muchas veces el tipo de personas que acuden para pedir trabajo de integración tras una experiencia son aquellas que han tenido dificultades en la experiencia o que ha sido una experiencia compleja, difícil y que no sienten que han resuelto de una forma positiva. Entonces, claro, de entrada hay alguien que viene con esta petición, es que es una categoría, un tipo determinado de experiencia lo que ha sucedido. Las personas que tenían una experiencia traumática en su vida y la han revivido en una experiencia de ayahuasca o de psilocibina o de huachuma y les ha ido bien, probablemente no vienen a hablar conmigo, ¿no? Simplemente Ya acuden a no la siguiente consultan. ceremonia o siguiente experiencia y van trabajando su trauma o su proceso personal por su cuenta, ¿no? Entonces, claro, hay un sesgo de quién es el que acude al consultorio. Pero sí es cierto que a veces lo que vemos o lo que veo es que experiencias muy intensas en personas neófitas que tienen sus primeras exposiciones a las experiencias psicodélicas pueden ser algo desestabilizadoras, sobre todo si emerge con mucha fuerza emociones de estos traumas pasados o situaciones difíciles que han vivido y se manifiestan de una forma abrumadora que la persona no siente que pueda contener y que no es contenida en el contexto de la ceremonia. Eso puede resultar a veces demasiado para la persona. Entonces, no saber exactamente cómo enfrentarse a eso, sentir miedo de volver a tomar, miedo de exponerse de nuevo a una experiencia de estas características y tener la sensación de que tiene que estabilizarse porque la experiencia ha resultado desestabilizadora. Yo diría que con ayahuasca lo he visto suceder relativamente frecuentemente por la intensidad muchas veces de la experiencia, ¿no? Porque son experiencias muy inmersivas que implican tanto la mente como las emociones como el cuerpo físico. Entonces, además de todas las dimensiones astrales y espirituales, ¿no? Que muchas veces la gente cuenta que experimenta
en las ceremonias de ayahuasca. Entonces hace que la experiencia no se riva solamente el trauma en sí, sino que es el trauma, pero teñido de toda una dimensión más mágica, arquetípica, espiritual o energética, ¿no? Y eso a veces añade cierta confusión, cierta dificultad en personas que no habían tenido experiencias anteriores o que habían tenido experiencias de distinta intensidad o de distinta naturaleza. Sí, perdón que te interrumpa, pero al mismo tiempo también con la ayahuasca lo que se ve son procesos de mucha profundización también, ¿no? Como Ujú. que, digamos, la parte, como las experiencias perinatales, todo lo que tiene que ver con los primeros momentos de vida y etcétera, a nivel biográfico, se trabaja mucho con la ayahuasca y, Total. y a veces se, digamos, por eso me parece que es importante empezar a hablar de en qué personas estaría, o sea, sería complicado, complejo, tendría que tener un acompañamiento muy particular este tipo Mm, de experiencias. Y yo pienso en personas con trastorno por estrés postraumático, bueno, tendríamos, digamos, se habla mucho de, obviamente, personas con psicosis o trastorno bipolar tipo 1 que tengan, claro. hayan tenido cuadros maníacos, obviamente personas digamos, cuadros con ideación suicida, bueno, todas esas situaciones son complejas y son conocidas, pero de esto siento que no se habla tanto Mm, y me parece que es un punto a recalcar, por eso vengo haciendo énfasis en esto. total. Pero siento que al mismo tiempo puede haber, justamente por este componente de poder profundizar en el trauma sin las alertas, que hay una vía, pero que todavía no está del todo claro para no Mm, todo el mundo. Hay gente que trabaja muy bien con esto, obviamente, pero no está tan difundido. Entonces, mm, en todo lo que yo cuando leía tu libro, digo, bueno, claro, le están todo el tiempo vienen personas que necesitan, que en algún punto un quiebre, ¿no? Como un ujú, quiebre biográfico que uno necesita en los casos graves, ¿no? Que el quiebre biográfico también lo podemos pensar, por ejemplo, en la esquizofrenia, ¿no? Se habla en el brote como un quiebre en la biografía, que ahí no se puede integrar, digamos. Ahí, mm, eh, o bueno, hay un montón de teorías de por qué ocurre, etcétera. Pero acá da para pensar nada, como las alertas, las alarmas. Y mm, yo ahí te quería preguntar, ¿en qué cuadros vos decís lo desaconsejarías o dirías, bueno, tenés que hacer un gran trabajo previo eh, de conseguir un montón de herramientas para poder acceder a estas experiencias mm, con psicodélicos clásicos, no con atípicos como el MDMA? mm. Sí, es un reto esta pregunta que planteas, ¿no? Porque es verdad que hay unos diagnósticos tradicionales que nos dicen tal y tal persona no deberían tomar sustancias psicodélicas a riesgo de una desestabilización y tal, ¿no? Entonces, claro, esquizofrenia, trastornos bipolares, todo eso como que ya se entiende y vemos la lógica detrás de ello, pero también es verdad, como dices, que hay personas que no tienen ningún diagnóstico específico, pero que van a requerir un apoyo distinto que otras personas. Algunas personas van a transitar estas experiencias con relativa facilidad, aunque la experiencia pueda contener elementos de tristeza, elementos difíciles, ¿no? Pero que la van a transitar bien y van a poder aprovechar la experiencia sin demasiada necesidad de apoyo externo. Y hay personas que van a necesitar un apoyo más intensivo tanto durante la experiencia como después de la experiencia. Entonces, claro, resulta muy importante el aprender o poder detectar o tener una idea de esto, ¿no? Y entonces como profesional, si eres persona que facilita sesiones, preguntarte, ¿puedo dar el apoyo que necesita esta persona en particular? Sí o no. Porque a lo mejor el tipo de formato de tus ceremonias o de tus sesiones son adecuados para ciertas personas, pero no son adecuados para cierto otro tipo de personas, ¿no? Entonces, en mi opinión, no es tanto una decisión de decir quién sí puede tomar y quién no puede tomar, o quién puede acceder a esta experiencia y quién no. Se trata más bien de ir definiendo qué contextos son adecuados para cada persona.
y decidir si el contexto del que uno dispone va a ser beneficioso o no es suficiente para tal persona. Porque quizá, si pongo un ejemplo clásico, ¿no? Si tú eres un facilitador de ceremonias de ayahuasca que viajas por el mundo haciendo sesiones y estás este fin de semana en Barcelona, la semana que viene estás en París y la semana siguiente estás en Berlín, pues probablemente el tipo de sostén que puedes proporcionar a las personas es limitado, porque hoy estás aquí, mañana estás allá. Entonces no hay una continuidad, no hay un apoyo seguido, ¿no? Las sesiones son de un día o un fin de semana y luego cada uno se tiene que ir a su casa. Y quizá ese no es un contexto adecuado para personas que vayan a requerir un apoyo más individualizado, un seguimiento y un apoyo después de la sesión, o quizá cuando entren en la ceremonia se desestabilizan más que otras personas y necesitan pues más horas o necesitan un contexto más tranquilo, una atención más individualizada. Entonces, no es problema tanto de la persona en sí, es más bien del contexto en el que participan estas personas. Por ejemplo, en contextos de investigación, se puede trabajar con personas que tienen depresiones bastante intensas y a lo mejor las mismas personas no podían trabajar en un contexto, no sé, de un retiro de fin de semana con determinado facilitador o no sería adecuado que tomaran sustancias de forma recreativa. ¿No? Porque se Claro. entiende que ese contexto no sería apoyador, pero con varios psicólogos, un psiquiatra, un trabajador social, un enfermero, pum, 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 haya un paradigma de apoyo que hace que una persona que con una sintomatología quizá más elevada pueda participar en ese contexto. Pero si eres un terapeuta underground que haces sesiones de uno a uno en tu consulta en una ciudad, pues entonces a lo mejor no puedes sostener los mismos procesos que en un paradigma legal, que en un paradigma con más profesionales. Así que es una cuestión de mirar qué es lo que ofrece uno y para qué Claro. personas ese tipo de trabajo es adecuado y para qué personas no. Esto sería como, yo qué sé, cualquier deporte, ¿no? Hacer una escalada Mm. o llevar a grupos de escalada según qué montañas, pues hay grupos que no puede ir todo el mundo, ¿no? Pero no es por culpa de la persona, es por cuestión del producto que se ofrece, de la montaña que vamos a escalar, ¿no? Sí, también pensar que, por ejemplo, pacientes que tengan trastorno bipolar es muy importante el tema del sueño, entonces ceremonias de muchos días donde tal vez no se duerme tanto, o mismo, por Ujú. ejemplo, una rave, si tenés, ¿no? Y no dormís, y no comes bien, bueno, hay que tener en cuenta el contexto, pero también Totalmente. tal vez está bueno para quien escucha que si uno no puede autorregularse o tiene emociones demasiado intensas o no está pudiendo dormir, comer, le está afectando sus vínculos, su vida cotidiana, son pautas realmente para hacer una consulta y hacer una consulta tal vez con varias personas como para Ujú. evaluar realmente cuál sería em, el contexto o qué hace falta hacer previamente para llegar, ¿no? A esa Claro, instancia. claro. Sí, Em, porque hay veces que no se trata tanto de abrir más, ¿no? Hay personas que ya están muy abiertas, están ya en contacto con su mundo interno, con las emociones, están súper intensas y súper accesibles. Entonces aquí lo que hace falta quizás es más una regulación, un aprender a cerrar, digamos, estas puertas. En mm, cambio, otras personas están mucho más defendidas, no tienen acceso a las emociones, a su vida interna. Entonces ahí hace falta un trabajo al revés, ¿no? De más apertura. Lo que tienen que aprender o la dirección es hacia conectar más con lo que está sucediendo, no a conectar menos. Entonces, claro, hay situaciones en las que el trabajo es distinto para unas personas que para otras. claro. Sí, el tema de el uso de múltiples sustancias justamente para evadirse, ¿no? Terminar Ujú. desconectándose aún más. Y bueno, obviamente quiero aprovechar que estás acá, de todas las técnicas así como las formas de aproximación a las estrategias de integración, ¿cuál es tu favorita? La tuya, como viste, la que uno más utiliza. Ya, no sé si podría decir una técnica en particular, pero sí podría decir una actitud en particular. A mí lo que más me sirve o donde trato de ubicarme como terapeuta cuando estoy trabajando con alguien es en tratar de ver en esa persona las cosas que ya funcionan bien. Es decir, en tratar de ver el potencial positivo que tiene esta persona. A veces los terapeutas tenemos la capacidad de ver lo negativo, lo que la persona tendría que trabajar,
los patrones que no funcionan, los estilos de apego, yo qué sé, vemos muchas veces cosas que habría que trabajar, ¿no? Pero a mí me gusta hacer este paso al revés, ¿no? Y decir, bueno, eh, esta persona, ¿qué recursos tiene ya que está utilizando? ¿Cómo ha conseguido esta persona superar todas las dificultades que se ha ido encontrando? Y de alguna forma tratar de tener esta mirada psicodélica, en el sentido de que lo que descubrimos con las sustancias psicodélicas, la mayor parte de las veces es que la sanación, la solución está dentro de nosotros, que no pasa por un experto o por eh, entregar nuestro poder a otro ser humano, sino al revés, ¿no? En el buscar adentro y encontrar esa capacidad de autorregulación, este empoderamiento, este convencimiento de que podemos enfrentarnos a la vida de una forma satisfactoria y vivirla con sentido, ¿no? Así que yo lo que trato es de ver esto en las personas con las que trabajo. Trato de, por muy desregulada que esté la persona, por muy dramática que parezca la situación, trato de ver la persona de una forma amplia y encontrar un aspecto que diga, esta persona es funcional en este aspecto, esta persona esto lo hace bien, ¿sabes? Y creo que el otorgando esta mirada sobre la persona y que el otro se dé cuenta de que estamos viendo eso, puede ser muy sanador también, ¿no? Entonces es un buen punto desde el que empezar a trabajar. Es como casi un radar interno de hacia dónde podemos ir, ¿no? O sea, vamos hacia esa versión tuya, que ese también eres tú, esa Claro, también eres tú, y eso funciona y lo haces bien, ¿no? qué lindo, me gusta, me gusta. Y tengo acá un par de preguntitas anotadas, como siempre, Mm. el machete. Por Y favor. no, porque, bueno, esto me encanta. Y estaba pensando en esto de, me quedé todavía con cuando hacen muchas experiencias, pero ¿qué hay cuando hace una experiencia con dosis muy altas en pacientes que han tenido pocas experiencias o ninguna, ¿no? Que son vírgenes Mm, a las experiencias psicodélicas? ¿Qué es lo que, porque seguramente has tenido varios casos de esto, qué es lo que por lo general ves que ocurre? Digo porque hay mucho, de mm, hecho en el Congreso se habló de esto de ir por dosis directamente muy altas y que no necesariamente era el camino que había que tomar mm, para que las personas estén mejor, ¿no? Entonces, bueno, quería mm. ver qué se observaba. Sí, es un dilema que viene ya de antiguo, ¿no? Bueno, antiguo, de la época de los años 50, 60, 70 del siglo pasado. Los terapeutas psicodélicos tomaron dos direcciones. En Europa en general se hablaba de la escuela psicolítica y en Estados Unidos de la escuela psicodélica. La escuela psicodélica abogaba por pocas tomas y de dosis altas, y la escuela psicolítica, más anclada en una visión psicoanalítica, entendía que había que hacer múltiples experiencias y progresivas en dosis más bajas y moderadas, ¿no? Lo cual es una simplificación. Estos métodos tenían otras particularidades, pero eh, esto es un dilema, ¿no? Tenemos que ir a la dosis máxima que provoque el cambio de un día para otro, o es un proceso en el que tenemos que ir pelando capas de la cebolla. Entonces, yo creo que ni uno ni el otro, o el uno y el otro, ¿no? Y en general, y en eso yo me adscribo más a la escuela psicolítica, a la escuela europea, lo que buscaban en la escuela psicolítica era no tanto en dar dosis bajas, sino en dar dosis suficientes que la persona pudiera entregarse a la experiencia, pero sin ser arrollada por la experiencia. Y en su formato de trabajo iban haciéndolo con dosis progresivas. Es decir, empezaban quizá con 25 miligramos de LSD, que se entiende que es una dosis baja, pero en muchos casos llegaban hasta 200, 250 y en ocasiones hasta 400, que son dosis muy altas. Pero esto se hacía en el transcurso de un proceso de años, quizá, ¿no? Entonces, es otro abordaje, es como el aprender a ir navegando, si uno quiere, o a nadar, ¿no? Si uno quiere aprender a nadar, pues una lógica podría ser, pues empiezas en la piscina en la que te llega el agua a las rodillas, pero ahí a lo mejor no aprendes porque es demasiada poca agua, y otra sería, pues te tiro al océano embravecido, pero a lo mejor tampoco es la mejor aproximación porque igual te ahogas, ¿no? Entonces quizá hay que encontrar un nivel de agua adecuado para que uno pueda irse sumergiendo, aprendiendo lo que es flotar, lo que es nadar y progresivamente ir nadando en otras aguas más, primero en una piscina, luego en un mar en calma, luego, ¿no? Entonces uno va ganando confianza, uno va aprendiendo a explorar la experiencia. Entonces yo creo que esta es
la aproximación que en mi forma de entender es más segura y que es aplicable a un mayor número de personas. Probablemente haya gente que tenga la capacidad de sostener dosis altísimas de sustancias sin mayores problemas. Y de hecho, te voy a contar una historia en un ensayo clínico en el que participé, que era el primer ensayo clínico, no se ha publicado todavía, que se hacía con dosis muy altas de psilocibina, 50 miligramos, que es el doble de lo que se está administrando como dosis alta actualmente, ¿no? O sea, es una dosis muy alta. Y era en personas que no habían tenido experiencia previa y que no sabían exactamente la dosis que iban a recibir. Entonces vimos que el participante con el que trabajé, pues tuvo una experiencia súper intensa, pero no fue nada del otro mundo para él. O sea, fue mucho más intenso de lo que podía haber imaginado, pero una vez terminó, pues era un chaval joven con sus intereses en el fútbol y los amigos y tal, y cuando terminó la experiencia estaba utilizando el WhatsApp y mirando las noticias y sus aplicaciones de deportes o lo que fuera, y ya está, ¿sabes? O sea, que no fue una cosa especialmente traumática para él, al revés, fue una experiencia muy intensa, pero no le provocó un impacto en particular, ¿no? Entonces, también es posible que haya personas que con una buena estabilidad previa y por ciertas características personales puedan sostener dosis altísimas, pero habrá otros que no. Entonces, quizá una aproximación más segura es ir paulatinamente, ¿no? Y ir como con cualquier cosa, ¿no? Cuando levantamos peso en el gimnasio, no empiezas por 100 kilos de entrada, sino que ahí se entiende que hay una progresión, ¿no? O sea, que en la Adhiero vida casi todo lo hacemos completamente. bastante así. Sí, 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 es mi Mm, forma de pensarlo completamente. Por eso todavía me cuesta mucho el tema de el DMT y el bufo alvarius mm, como tratamiento. No lo termino, o sea, entiendo sí los efectos que pueda tener, pero la velocidad tan rápida y como, no sé, a mí al menos lo que me sucedió que mm, no llegaba a comprender eh, más allá de este tema del contacto de ver espíritus, digamos, no de ver mm, espíritus, pero que claro. eran imágenes, estas imágenes que se dice que aparecen en estas experiencias que sí, y bueno, quiero aclarar que no estoy diciendo Mm, que sean espíritus, sino que las imágenes se mm. relacionan como, Se experimenta así, claro. sí, sí, como si Es, es fuese un, eso. es un tema, ¿eh? Es un tema importante y de hecho hay distintos estudios. Y yo creo que lo que se ve en estos estudios es que este tipo de sustancias, precisamente por los efectos que has dicho tú, que son más intensos y más rápidos y más dramáticos, son más difíciles de manejar. A mí lo que me cuentan los terapeutas e investigadores que trabajan en estos ensayos, y justo hoy hablaba con una persona que trabaja en un ensayo con 5-MeO-DMT y conozco a varios, ¿no? Y en general está la sensación de que no es tan fácil de manejar y a veces sí que hay resultados positivos, pero que a veces no se ve mucha mejoría y pueden ser experiencias muy difíciles y muy dramáticas, ¿no? Que las personas pierden casi el conocimiento de lo que está sucediendo y no hay una capacidad ahí de ver bien cómo funciona ese proceso. Hay distintos protocolos, parece que hay protocolos en los que se hace una aplicación progresiva al estilo de lo que decíamos, ¿no? Empezando por dosis más bajas, luego dosis medias, luego dosis altas dentro de una misma sesión para que la persona pueda de alguna forma irse entrenando. Y parece que esto puede que funcione algo mejor, ¿no? Pero, de nuevo, aquí sale el tema de lo que decíamos al principio, ¿no? De la complejidad. Parece que es más difícil trabajar con este tipo de sustancias de esta manera que trabajar con psilocibina o con MDMA, que aunque tienen unos efectos más largos y que por tanto a nivel de recursos humanos puede ser más caro el pagar una sesión en la sanidad pública de este estilo que una sesión de media hora de 5 MDT, pero parece que hay menos complejidad a la hora de manejar la experiencia en sí, con lo cual parece menos arriesgado y por tanto más accesible a un mayor número de personas. Sí, también está empezar a pensar, digamos, una cosa es eh, el hecho del tiempo donde uno de a poco va navegando y va viniendo olas de información que después uno puede integrar, que puede llegar a tener cambios que van más allá de la experiencia puntual y del efecto como farmacológico, ¿no? Que podemos pensar que podrían empezar a tener este efecto como realmente cuando después del DMT se siente un efecto como de antidepresivo, ¿no? Ujú, Inmediato, que es ujú, como que uno queda en ese flow, que si bien con los psicodélicos también,
puede haber esta, esta integración de estos contenidos, generar cambios tal vez mucho más duraderos, profundos y más radicales en algún punto. Pero bueno, estoy mm, hablando todavía eh, sin saber, por eso justamente es el diálogo, porque en claro. realidad todavía en ICPR hablaban de, creo que era de bufo, ¿no? Que lo hacían intramuscular para que dure más. Y yo decía, wow, se viene una revolución Mm, muy impactante mm, de esto, porque claro, con tan poco tiempo, pero no significa que las experiencias no puedan ser súper profundas y claro. súper transformadoras. Pero el tema es también Mm, que al menos lo que la gente que ha experimentado bastante y que lo ha hecho, han hecho progresiones y, no sé, los psiconautas, ¿no? Como que van de a poco y haciendo un montón de experiencias hasta que llegan. No es que la primera es pum bufo. claro, Eh, total, eh, eh, total. porque Quizás este es una nueva manifestación de este conflicto que hablábamos antes, ¿no? De la escuela psicodélica versus la escuela psicolítica, y que ahora quizá no se trata tanto de la dosis, sino de la sustancia. Entonces, parece que hay una tendencia que es ensayos o aproximaciones al uso de psicodélicos más de la vertiente psicológica, como el MDMA para el trauma o la psilocibina para la depresión, la que se hace un proceso y tal, y se cuenta también en que la experiencia es importante, y hay otra escuela que cuenta más en el impacto de una experiencia de alta dosis. Y fíjate que no hablamos tanto de proceso psicológico o de integración de la experiencia o de... No, hablamos más de tú tomas bufo o una experiencia de DMT dosis alta o 5 de DMT de dosis alta y esperas que eso resuelva la depresión o cambie, haga como un reset, ¿no? En mi modo de ver, esto no, igual es un poco fuerte lo que digo, pero no se distingue tanto, no es tan distinto de la idea de la terapia electroconvulsiva, estaba de los pensando eso. electroshocks, Sí. ¿no? Es Ah, como le das ahí un reset al cerebro por el método claro. que puedas y esperas que eso solucione algo, ¿no? Y lo que dices tú es muy interesante, es decir, sí que ha habido en la historia de la psiconáutica psiconautas que han hecho muchas cosas muy intensas, muy intensas. Esto de las infusiones de DMT de larga duración, hay reportes, o sea, esto no se lo han inventado ahora los científicos, esto se lo No, inventaron obvio. los psiconautas que querían estar en la ola del DMT durante un montón de tiempo, pero claro, esta era gente con miles de horas de vuelo y que estaban como buscando la experiencia de la experiencia, ¿no? Y no es la mayoría de los psiconautas los que hacen eso, o sea, es Mm. un 1% o menos, ¿no? Entonces, de alguna forma ahora estamos Los más trasladando eso. osados, sí, sí, los más osados. Claro, claro. Sí. Entonces, ahora esto vamos a hacerlo como tratamiento para personas que jamás han tenido una experiencia. Bueno, no sé, o sea, puedo ver más complejidad a la hora Sí. de hacerlo y de ejecutarlo bien, ¿no? Aunque me parece muy interesante que se plantee, pero el manejo de eso es lo que es importante, como ir desarrollando formas seguras de hacer estas cosas, ¿no? El tema también, que cuando vos nombrabas a ese chico, ¿no? Que hizo la experiencia e inmediatamente ya estaba con el celular. También yo creo que, fíjate las películas, la cadencia de las películas, los impactos, son todos cada vez como mayores, porque la gente Mm, también está cada vez más anestesiada, ¿no? Y tolera más. mm, Y si te cuidas de eso, te impacta mucho. Yo, por ejemplo, hay cosas, me acuerdo de poner Netflix y una serie que era, creo que japonesa, que claro, iba tan rápido que mi cabeza, o de Midnight Gospel, que me encantó, va muy rápido. O sea, cuesta seguirlo, mm, pues si te gusta leer libros o si estás como, si te gusta algo más calmo, no, esa velocidad es muy impactante. Entonces también creo que mm, a nivel contextual se pueden empezar a pensar que se esté buscando justamente esto, ¿no? Estas cosas de alto impacto, de choque mm. directamente. Pero, Es verdad, quizás algo que está más de acuerdo con los tiempos, ¿no? Y quizás los que nos hacemos ya viejos no podemos seguir el ritmo de las nuevas generaciones. No hay más que ver una película ahora de los años 90, ¿no? Que la introducción eran 5 minutos de créditos, de música y no sé qué, ¿no? Esto ahora es impensable. El primer minuto de una película tiene que ser impactante para que capte tu atención, porque es que si no, miras la siguiente, ¿no? Entonces, a lo mejor sí hay algo de los tiempos. puede ser, a mí me pasaba que antes me gustaba, digamos, y de hecho compuse un poco de psychedelic trance y ahora me
no puedo, o sea, me encanta, pero no puedo escuchar es muy rápido. Pero bueno, digo, hay que tener también en cuenta eso, pero bueno, me parece que igual lo interesante es que a pasos agigantados se está buscando compensar el retraso que había a nivel salud mental, por ejemplo, ¿no? En Mm, algún punto, mm, porque viene de años de lo mismo y lo mismo, y bueno, la época acompaña a un incremento. Yo me acuerdo cuando fue la pandemia, que había gente que decía que no, que no hubo un incremento en las condiciones de salud mental, pero realmente yo lo que experimenté, al menos obviamente con un sesgo como psiquiatra, que se intensificó y se intensificó para todo el mundo en algún ujú, punto, al menos mi recorte, ¿no? Siempre mm, hablando de ese recorte. Pero así como está este recorte, también está este recorte del auge psicodélico, ¿no? Que hay ciertos sectores que uno a veces habla con tanta naturalidad y otros que realmente están empezando a entender eso. Em, para los que empiezan, ¿qué desafíos estás viendo de esta época vos? mm, Que si tenés mm. ganas de comentar. Y con esto ya no te molesto más. Sí. No, esta es una muy buena pregunta y creo que es necesaria, porque los que llevamos décadas en esto, quizá no hacemos esta reflexión, precisamente por el camino transitado y porque de alguna forma hay una cultura previa que te permite leer lo que ocurre de una forma distinta. Para alguien que se inicia ahora o que empieza a leer o que empieza a informarse acerca de este mundo, puede resultar abrumador, ¿no? La cantidad de información disponible que hay. Yo me acuerdo cuando en el año 2000, que es cuando yo me empecé a interesar por todo esto y empecé a leer, en aquel entonces yo me había leído todas las publicaciones científicas acerca de psicodélicos, que no era decir mucho, a lo mejor había 10 o 15, ¿no? O sea que uno podía estar al día de lo que estaba sucediendo, pero Bueno, ahora pero ya es libros había imposible. Hay una bastante igual. cantidad. Sí, libros sí, Eh, y eso es a donde iba, ¿no? Que, o sea, había los libros clásicos de los años 50, 60, 70, 80, y esto es lo que quizá ahora se está perdiendo un poco. La generación que accede ahora a esta información accede directamente a los nuevos hallazgos, que son muy basados en una terminología médica, una terminología científica y también una terminología de mercado, de producto, de retiro que compras, de esto te va a proporcionar tal y tal ayuda en tu vida, las microdosis van a aumentar tu productividad. Es decir, que el discurso creo que ha derivado de una cosa más mística en los años 60 y contracultural a una cosa más terapéutica, psicoanalítica, psicológica en los años 70, 80, 90, ahora a una cuestión más aparentemente médica, de neurotransmisores, de red neuronal por defecto y también de optimización del estilo de vida que llaman los americanos, ¿no? De haz esto y vivirás más años, trabajarás mejor, haz duchas de agua fría y come no sé qué y tal, ¿no? Está como esta el mentalidad del movimiento Silicon bienestar como Valley. algo que es, claro, que es una carrera, ¿no? Para estar bien. Y todos los psicodélicos creo que han entrado en esto también. Entonces, alguien que se inicia ahora, yo lo que sugeriría sería recuperar los clásicos, leer libros clásicos de los de antes, de los años 70 y 80, leer la historia de la psicodelia de los hippies, que es donde empieza todo y muchas de las ideas que tenemos ahora ya las tuvieron entonces. Lo que pasa es que ahora las estamos reformulando en otros términos, pero leer la historia de la psicodelia americana es muy ilustrativo porque se mezcla uso recreativo, uso cultural, uso médico, uso psicológico, entonces abuso, ¿no? Entonces se mezclan muchos conceptos y había mucha riqueza. Era como una época muy florida en la que había de todo. Entonces creo que el estudiar, el repasar eso es muy ilustrativo para entender dónde estamos hoy. ¿Sí? Porque si no es fácil quedarse con titulares de toma una vez psilocibina y tu depresión se curará, toma MDMA y tu trauma desaparece. Pero esto es una simplificación como lo son las stories y los posts de Instagram, ¿no? Que es reducir todo a algo que lo que decías tú. Puedo comprender en 3 milisegundos o no sé cuánto, ¿no? O en 2 segundos
que lo leo, lo miro, creo que ya lo he entendido y paso a lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues volver a los clásicos y leer, pues esto, las historias de los años 60 y 70 y leer a Groff, Ujú. leer a los papers psicodélicos de los años 50 y 60, em, leer a McKenna y estas cosas tan raras, ¿no? Pero que de alguna forma nos, nos dan una visión de cómo eran las cosas antes y por qué estamos donde estamos, ¿no? Sí. Mm, Y también como cuidarse de la promesa, ¿no? De lo express. Yo agregaría esto, que el otro total, día también veía alguien que habla, mm, combate la ansiedad con la microdosis. Si tenés ansiedad se te va a ir. Yo decía, pero no están entendiendo, chicos, cómo funciona esto, porque la realidad es que, claro. o Yo hay sea, un recomiendo a menudo. Total, total. Mm. eh, eh, Alan Watts tiene un libro precioso que se llama La sabiduría de la inseguridad. Y es como respuesta a una época de estrés o algo así. Y no es un libro que hable sobre psicodélicos, pero es un libro que habla sobre esta prisa que tenemos, ¿no? Y cómo el querer huir de la ansiedad, querer huir de las emociones aparentemente negativas, de hecho nos hace sufrirlas más. Y como el tratar de no percibir esto nos aleja de lo que es realmente la experiencia humana, que incluye tristeza, incluye duelo, incluye angustia, preocupación, miedo, ¿no? Eso es parte de lo que nos hace humanos. Entonces, el pretender que eso no tiene que estar ahí es un error garrafal. y que aparte son amplificadores emocionales también. Entonces, al contrario, lo que van a hacer es que se perciba y que, Ujú, bueno, obviamente puede aparecer esta permeabilidad a los cambios, ¿no? A la escucha, a generar eh, cierta energía en ciertas personas para motorizar estos cambios, pero siempre viene con un trabajo, o sea, total. son No son una herramientas. vía express a la No, iluminación. es que ahí se van a frustrar y la gente después se frustra, ¿sí, no? Y la caída siempre es más Mm, compleja. Y también a mí a veces me da como esto de, es la última esperanza, y lo digo siempre, o sea, no hay que poner mm, la vida, toda la vida es un recorrido de claro. aprendizaje y de transitar emociones. em, Justo hoy una colega me pedía una foto mía de chiquita para un congreso que estamos organizando y estaba feliz en esa foto, claro, pero yo me acordaba del momento y lo que había detrás, ¿no? Y digo, bueno, claro, es Mm, un recorrido todo el tiempo. Entonces, em, si alguien te dice que esta es la vía, ahí hay que dudar, o sea, que hay un camino. Yo realmente me parece que, no, bueno, no puedo decir lo que quiero porque creo que estoy haciendo una apología y no se puede, pero realmente creo que hay toda una beta muy interesante con los psicodélicos que vienen a mm, ayudar en algún punto, a abrir para ciertas personas ciertos caminos muy interesantes, pero siempre requiere un proceso y mm, un esfuerzo. Eh, total. Y son herramientas al final, ¿no? mm, Y a nadie le parecería que dice, cómprate un martillo y serás feliz, ¿no? O sea, vale, tienes el martillo, tienes que aprender a utilizar el martillo. Lo que luego construyas con ese martillo, pues va a depender de muchas cosas. Con un martillo puedes hacer unos muebles fantásticos, pero puedes romper un montón de cristales también, ¿no? Entonces, y la no hay que cabeza confundir también. la herramienta y la cabeza. Te puede Claro, romper- entonces no, si te martillas la cabeza, te no juro hay que que te va a confundir doler. la herramienta con lo que puede salir. Claro. Bueno, muchas Y a gracias. veces nos pasa esto hoy en día, ¿no? Que estamos centrados en la herramienta, en comprar el martillo, tener el martillo y tener la colección de martillos, ¿no? Pero no se trata tanto de eso, se trata de hacer un uso responsable y utilizarlo cuando hace falta. Hay muchas veces que el mejor uso para un martillo es dejarlo en la estantería, ¿no? Entonces, Totalmente, sí. Sí, mm, tener mucha percepción de cuando uno ya abrió mucho y todavía no le dio tiempo a integrar todo lo que pasó, es hora de frenar, o sea, no. Y mm, también em, tomarse el tiempo de ver si eso suma, si suma realmente, ¿no? Porque no mm, todo es para todos y mm, no todo lo que uno haga a uno le va a caer bien. Así que, y también pensar el momento, si es el momento adecuado, ¿no? Me parece que mm, eso es como el momento, el contexto, con quién. Bueno, claro. estamos ahí en esas épocas. Mm. Sí, Em, sí, lo que queremos al final es que estas experiencias sean
útiles, sanadoras, de aprendizaje, de crecimiento, no que se conviertan en algo al revés, ¿no? Que sea dañino y que añadan piedras a la mochila. Sí. Entonces, el cómo utilizarlas, cómo hacerlo, cuándo, en qué momento, con qué compañía, con qué dosis, qué sustancia, todo eso es un procedimiento de aprendizaje, ¿no? Y de ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros para cuidarnos y cuidar a los demás también. Sí, bueno, por eso estos espacios que agradezco mucho donde podemos conversar y que la gente tenga acceso, nada, y Mm, escuche. Y la idea es que justamente sembremos preguntas, semillitas, eso. Así que muchas gracias por mm. estar acá, muy hermoso, Muchas te gracias, lo Mariana. agradezco un montón y gracias a todos los que están escuchando. Un saludo.